Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno en algo muy particular. Una oración, Ajá. pero no una cualquiera, ¿eh? Es una de esas que tienen una fuerza arrolladora, muy visceral y que busca refugio en un lugar que a priori es de todo menos seguro, la herida del costado de Cristo. Es un punto de partida fascinante, la verdad, porque justo ahí, en esa imagen tan potente, se cruzan la teología más profunda con la necesidad humana más básica, la de sentirse protegido. Para analizarla tenemos un material muy interesante. Por un lado, un audio de la propia oración, que es pura emoción. Se nota el fervor en la voz. Sí. Y por otro, un documento que, vamos, la destripa por completo. De dónde viene, qué teología esconde y por qué ha calado tanto en ciertas culturas. La idea es ver qué hay detrás de estas palabras. Claro. Entender por qué una imagen tan gráfica resuena con tanta fuerza, sobre todo en el mundo hispanohablante. Y es un caso de estudio perfecto sobre cómo la fe popular, la que vive la gente en su día a día, dialoga con la teología oficial. A veces de esa mezcla salen expresiones de una creatividad y entusiasmo y una profundidad espiritual asombrosas. Responden a miedos y esperanzas muy reales. Pues vamos a ello. La parte central de la oración, la que escuchamos en el audio, dice algo así: Señor Jesús, por tu costado abierto, te pido me escondas y escondas a mi familia de todo mal, de toda hechicería, de toda brujería, para que el diablo no nos pueda encontrar. Ujú. Mi primera intuición al oír una petición de protección tan directa sería buscarla en los Salmos, que están llenos de súplicas parecidas, pero la imagen del costado me suena mucho más al Nuevo Testamento. ¿Voy bien encaminado? Vas muy bien encaminado, sí. La oración, con esa forma exacta, no la vas a encontrar palabra por palabra en la Biblia. Ah, vale. Es una construcción posterior. Pero el corazón de la imagen, su ADN, por así decirlo, está en un momento muy concreto del Evangelio de Juan. Juan. Capítulo 19, versículo 34. Estamos en la crucifixión, Jesús ya muerto, y para confirmarlo, un soldado romano le clava una lanza en el costado. Y el texto dice, de forma muy explícita, que de la herida salió sangre y agua. Claro. Sangre y agua. No son dos elementos al azar, ¿verdad? La teología debe haber exprimido cada gota de simbolismo de ahí. Totalmente. Desde los primeros siglos, los pensadores cristianos vieron en esa imagen una densidad teológica brutal. No es solo un detalle forense para decir estaba muerto. Ya. Lo fascinante es cómo lo interpretan. La sangre, por un lado, se asocia directamente a la redención. El documento de análisis nos recuerda a la carta a los Hebreos, que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Es el precio del rescate, vamos. Y el agua sería. La purificación, el bautismo, quizás. Exacto. El agua es el símbolo del Espíritu Santo, de la vida nueva, de la limpieza del pecado. Conecta con profecías del Antiguo Testamento, como la de Ezequiel que anunciaba que Dios rociaría a su pueblo con agua pura para purificarlo. Vale, así que en esa única herida ven el nacimiento de los dos sacramentos fundamentales que construyen la Iglesia, la Eucaristía en la sangre y el bautismo en el agua. O sea que la idea es que, así como Eva, según el Génesis, salió del costado de Adán mientras dormía, Sí. la Iglesia, que en la teología cristiana es como la novia de Cristo, nace simbólicamente de su costado mientras duerme en la cruz. Esa es la analogía que se está construyendo aquí. Has captado la esencia. Es una de las ideas teológicas más potentes y antiguas. Se ve el costado abierto de Cristo, que es el nuevo Adán, como el lugar de nacimiento de la nueva Eva, que es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia, la nueva humanidad? Es una imagen de una belleza increíble. Y es probablemente porque esto es potentísimo. ¿Me estás diciendo que la teología coge la imagen más explícita de la muerte y la violencia, una herida abierta hecha con una lanza, y la resignifica por completo como un lugar de nacimiento, Sí, sí. de vida nueva? Es una inversión total de los símbolos. Es una de las grandes paradojas del cristianismo. La muerte engendra vida. La herida se convierte en fuente. Y de ahí, la oración da un paso más, un paso muy íntimo. Ajá. Si de esa herida nace toda la Iglesia, entonces también puede ser mi refugio personal. La convierte en un escondite, en el lugar más seguro del universo. Claro. El documento lo conecta muy bien con el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Pues bien, esta oración le pone a ese abrigo una dirección muy concreta y física, la llaga de Cristo. Incluso el documento que tenemos usa una expresión que me ha dejado helado. Habla de la herida como un útero espiritual.
Sí, es una imagen teológica muy audaz, pero es coherente con todo lo que hemos dicho. Si la nueva humanidad nace de ahí, esa herida es funcionalmente un útero. Tiene sentido. Por eso, al rezar pidiendo esconderse ahí, la persona busca simbólicamente volver a ese origen, a ese lugar de nacimiento espiritual, para ser protegido y, en cierto modo, renacer a salvo del mal. Y en ese refugio, en ese útero, la oración pide protección contra algo muy concreto: brujería y hechicería. Para mucha gente hoy, sobre todo en un contexto más secularizado, esa parte puede ser la que más chirríe. Suena casi medieval. Suena a otra época, es cierto, pero para entenderlo hay que situarlo en el marco de la guerra espiritual, un concepto que, nos guste más o menos, es central en la cosmovisión bíblica. Claro. La fuente nos remite directamente a la carta a los Efesios, que lo deja muy claro. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal. Entonces, cuando la oración habla de brujería, no se refiere necesariamente a una imagen de película con calderos y escobas, No, claro. sino que está usando un lenguaje popular y directo para referirse a ese concepto teológico más amplio de que existen fuerzas o influencias negativas en el mundo. Exactamente. Es la traducción a un lenguaje popular de una creencia teológica muy arraigada. De hecho, la propia Iglesia Católica en su catecismo lo aborda sin rodeos. ¿Ah, sí? Sí, los números 2116 y 2117 prohíben explícitamente la adivinación, la magia, la hechicería, no porque las considere tonterías, sino porque las ve como prácticas reales que intentan dominar poderes ocultos y que son contrarias a la fe en un único Dios. O sea que la oración no es una invención popular aislada, Para nada. sino que responde a una preocupación que la teología oficial reconoce como legítima. Eso es. Y la protección no es solo personal, se extiende, la oración dice, cúbrenos, a mí y a mi familia hasta la 4ª generación. Eso sí que tiene un eco del Antiguo Testamento que es casi inconfundible. Es un eco directo, clarísimo. La idea de que las consecuencias de los actos, buenas y malas, tienen un alcance generacional está por todas partes en el Antiguo Testamento. En el Éxodo, ¿no? La referencia más conocida está ahí en el libro del Éxodo, en los 10 mandamientos, donde se dice que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero que su misericordia se extiende por 1000 generaciones. Pero, un momento, entiendo la conexión, pero para un cristiano, ¿no podría verse la idea de una maldición que se hereda como algo ya superado por el perdón y la gracia de Cristo? ¿Cómo se reconcilian esas dos ideas? Esa es una tensión teológica muy interesante. Y lo que hace esta oración es precisamente darle la vuelta a ese concepto del Antiguo Testamento. Ajá. No lo niega, lo reinterpreta a la luz de Cristo. En lugar de vivir con el miedo a una herencia de pecado o de maldición, lo que hace es reclamar proactivamente una herencia de bendición y protección. Ya. Vive que el poder redentor de la sangre de Cristo no solo limpie el pasado, sino que blinde el futuro de todo el linaje familiar. Es una apropiación muy potente de esa idea de legado generacional, pero en clave de gracia. Vale, tiene sentido. Ahora, esta devoción tan concreta, la de esconderse en la herida del costado, ¿es algo que ha existido siempre o es más reciente? El documento que manejamos traza una evolución que me parece clave para entenderla. Es clave, sí. Porque no apareció de la nada. Es la punta del iceberg de siglos de espiritualidad cristiana. Claro. El punto de partida, como decíamos, es el texto de Juan en el siglo I. Luego, en el siglo IV, los grandes padres de la Iglesia, como San Agustín, ya están escribiendo tratados sobre el simbolismo de la sangre y el agua. Pero el gran desarrollo viene después, en la Edad Media, ¿no? Ahí es cuando la devoción a las heridas de la crucifixión se dispara. Sí, la Edad Media es el caldo de cultivo. Se desarrolla una devoción muy intensa a las 5 llagas de Cristo, las de las manos, los pies y el costado. Ajá. Órdenes como los franciscanos la promueven enormemente. La gente medita en cada herida, las ve como puertas de acceso a lo divino. O sea que, en la Edad Media, esto era casi como una devoción anatómica. Se centraban en las heridas físicas, una por una. Podría decirse así, sí, en el sentido de que era una espiritualidad muy visual, muy encarnada. Necesitaba tocar, ver, imaginar esas heridas. Entiendo. Y esa devoción a las llagas va evolucionando hasta que en el siglo XVII cristaliza en algo que a muchos les sonará más, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Ah, claro, impulsada por las visiones de Santa Margarita María de Alacoque. El foco se centra en el corazón herido, traspasado como símbolo máximo del amor divino. Y la oración que estamos analizando, con esta fórmula de escóndeme en tu costado, ¿cuándo se populariza? Pues, según las fuentes, su popularización masiva es un fenómeno relativamente reciente, sobre todo del siglo XX, y explota con una fuerza increíble en América Latina. Ostras, Es como la culminación de todos esos siglos, pero con un lenguaje y una urgencia que conectan de forma muy directa con la sensibilidad y las necesidades de allí. vale, entonces hemos visto cómo esta devoción ha ido creciendo durante siglos, pero el texto que tenemos dice que su boom reciente ha sido sobre todo en América Latina. ¿Por qué allí? ¿Qué tiene ese contexto que la hace tan necesaria? Si conectamos los puntos, vemos que la oración encaja como un guante en una espiritualidad donde la lucha entre el bien y el mal se vive de una forma muy tangible, muy cotidiana. No es algo abstracto. No, es algo real que afecta la vida de las personas. Y el documento aporta ejemplos muy, muy concretos. Eso me interesa. ¿Qué ejemplos da? Pues mira, en México, por ejemplo, esta oración se une a menudo a la devoción a la Virgen de Guadalupe, que es la gran figura protectora de la nación. Claro. En la costa caribe de Colombia se usa específicamente para protegerse de los llamados trabajos, que es como se conoce popularmente a los actos de brujería. Ajá. En comunidades andinas de Perú también está muy extendida. Y en todo el Caribe es un escudo espiritual frente a prácticas como la santería u otras religiones afrocaribeñas, que desde una parte del catolicismo popular se perciben como una amenaza. Claro. En un lugar donde se habla de hacer trabajos, esta oración se convierte en una especie de contrahechizo, por decirlo de alguna manera. Es una herramienta espiritual muy directa para una amenaza que se percibe como muy directa. Exacto. Responde a una necesidad sentida. Y esto nos lleva a un punto final muy importante que aborda el documento, que es la perspectiva pastoral de la Iglesia. Entiendo. Es un equilibrio delicado. Por un lado, la fe necesita expresiones tangibles, pero por otro, está el riesgo de que se convierta en superstición. ¿Dónde se traza la línea? La línea es sutil. La Iglesia la considera una expresión de fe válida y poderosa. El problema surge cuando la oración se desvincula de una vida de fe coherente. Ya, Conjuro, sino la fe en la persona a la que se dirigen, que es Cristo. claro. Por eso se insiste en que no debe reemplazar a los sacramentos, el bautismo, la confesión, la Eucaristía, que son los canales ordinarios de la gracia. La oración es una ayuda, un arma en esa guerra espiritual, pero no un amuleto que funciona automáticamente. La verdad es que es increíble el viaje que hemos hecho. Empezamos con un audio, con una frase muy potente, y hemos acabado desmontando casi 2000 años de teología, historia y cultura popular. Sí, Es un tapiz fascinante, tejido con hilos de la Biblia, de los grandes pensadores de la Iglesia y, sobre todo, de la fe vibrante de la gente de a pie. un tapiz muy rico, desde luego. Al final, lo que queda es una expresión brutal de confianza. Sí, Confianza en que el poder de Cristo es mayor que cualquier mal, y una afirmación del valor sagrado de la familia, pidiendo para ella una protección que trascienda el tiempo. totalmente. Y si me permites una última reflexión, lo que me parece más extraordinario de esta oración es su capacidad de hacer algo tan inmenso y teológico como el sacrificio redentor de Cristo, algo increíblemente personal, íntimo y tangible. Sí, Consigue traducir un acontecimiento de dimensiones cósmicas en un refugio, un escondite. Esa capacidad de convertir la gran teología en una experiencia vivida, en un abrazo protector, es, creo, la clave de su enorme poder. ¿Y de por qué sigue tan viva? Sin duda. Y todo esto nos deja con una pregunta interesante para darle vueltas. Esta oración es una respuesta muy concreta a esa necesidad universal de sentirnos a salvo. Y me pregunto, ¿de qué otras formas las distintas culturas y épocas han transformado grandes conceptos teológicos en prácticas cotidianas, en gestos, en palabras, para encontrar protección y sentido en sus vidas?